Presentamos el programa Cuenta Conmigo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Ya con ustedes el programa Cuenta Conmigo a través de Radio Cristo, la piedra angular. Buenas, Dios les bendiga. Bienvenido a su programa Cuenta Conmigo. Les saluda desde la ciudad de Trenton su hermana Rocío González y está conmigo mi compañera. Dios les bendiga. Mi nombre es Romina Oman y como siempre un gran placer para mí estar compartiendo este hermoso día la palabra de Dios con ustedes. Y sí, le damos la bienvenida para que a través de Radio Cristo, la piedra angular, usted nos pueda seguir en el Facebook Live, en nuestro canal de YouTube, Roku TV, en Fire TV, en Amazon y también a través de nuestra web Radio Cristo, www.radiocristolapiedraangular.org. Así que descarga nuestra app en Android y también en Store iPhone. Así que ayúdanos a compartir, ¿verdad? Este mensaje para que sea de bendición a otros y con la ayuda de Dios estaremos predicando y alcanzando más vidas. Así es. Bien, amén. En este día tenemos un tema que Dios nos ha dado muy bueno que se llama... El tema de hoy se llama la perseverancia y vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12, y la palabra de Dios dice así: En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Vamos a leer la nueva traducción viviente y dice así: Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Y la Reina Valera de 1960 dice así: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces a dar la introducción que significa perseverar. Perseverar. Perseverar es mantenerse firme bíblicamente, ¿verdad? En la fe en Jesús, en el compromiso con los mandamientos de Dios, a pesar de las dificultades, las oposiciones o las tentaciones, hasta el final de nuestros días. Eso implica que yo tengo que serle fiel a Dios, no solo aferrarme, no solamente debo de resistir, sino también yo tengo que ser obediente, a amarlo a Él sobre todas las cosas y también amar al prójimo, para que yo pueda cumplir su plan y un día recibir una recompensa. Romina, por eso cosas de la vida, casualidades, anoche yo estaba leyendo mi devocional y lo iba a traer, pero lo traigo ahora aquí, porque resulta que era como confirmación. El tema se llamaba la perseverancia. Así es. Y me estaba hablando de un hombre llamado Kirk Christiansen, que en el año 1932, él tenía un taller de carpintería en Dinamarca, pero era una persona perseverante, no se daba por vencido. Él quería lograr que su taller creciera. Entonces vino lo que llaman la depresión, después más tarde vino la Segunda Guerra Mundial y pues nadie compra juguetes en una guerra. No hay dinero. Que no. Pero él, en ese tiempo de pausa, le pidió a Dios que le diera la sabiduría, la imaginación e inventó, porque él era un taller de madera, pero ahora decide recoger plástico. Y con el plástico él vino e inventó unos cuadritos que ellos mismos se encajan uno con el otro y hoy en día es el muy famoso Lego. El Lego, porque perseveró, porque no se desanimó, porque no dijo, no puedo, ya la guerra me dejó en bancarrota. No, él siguió perseverando de una manera que hoy en día el Lego es uno de los juguetes más famosos que aún los adultos les gusta hacerlos y coleccionarlos.
En el principio lo que hacían era un castillo y hacían todo, pero hoy en día usted puede hacer infinidad de cosas. Yo no sé si usted ha entrado a una tienda de Lego. Sí, claro. Bellísima, pero esto es porque una persona no se dio por vencido y dijo, yo voy a perseverar. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer en el mundo espiritual. No darnos por vencidos, ¿verdad? Y bíblicamente, un diccionario dice que es mantenerse constante en algo que comenzó, o en una actitud, o durar permanente por largo tiempo. Hay mucha gente, yo no sé, a mí me pasa a veces, que empiezo un libro y no lo termino. Y uno no lo termina, así es. No lo termino de leer. Voy a hacer esto y no lo termino. Me dio por pintar, me dio por comprar una máquina de coser y por fin nunca la usé. Hay cosas que no perseveramos, como que no se puede, yo no puedo. Uno compra, todo el equipo, 15 días haciéndolo y de repente ya uno se desanima, ya no quiere seguir, ya busca excusas, pero gracias a la palabra de Dios, pues en este momento que le vamos a hablar a nuestra alma, a nuestro espíritu, la perseverancia no puede mermar, no puede decaer, y con ese ejemplo tan ilustrativo, ¿verdad? No hubo guerra, no hubo dificultad que detuviera a ese hombre, imagínense, su mente trascendió mucho más allá de lo que estaba viviendo en ese momento, y hoy día pues todavía eso sigue dando fruto, porque sabemos que esas tiendas hasta hacen línea, ¿verdad? Para poder entrar en algunas ediciones que son nuevas, actualizadas, pues de niños, adultos, son de famosos. Todas las edades, allí están. Y hay de todos los tamaños. Exacto. Y para todas las edades. Así que mire lo que hizo un hombre perseverante. Así es. Ahora, nosotros como hijos de Dios, también Dios, como usted dice, nos manda a perseverar. Totalmente. Romina, entonces, ¿qué dice la Biblia lo que significa perseverar? Entonces, bíblicamente significa que una persona perseverante se caracteriza por mantenerse firme, constante en el Evangelio y sus mandamientos, que a pesar de las dificultades, oposiciones espirituales, tentaciones en el camino, la vida del cristiano continúa, no se detiene. Y así estará seguro de su salvación y de recibir las promesas de Dios, ya que el que persevera en la prueba y resiste recibirá la corona de vida, ya que esta perseverancia en la fe puede ser durante una crisis matrimonial, el perder el trabajo, la situación con un hijo, la escasez. La perseverancia se debe mantener. Un buen cristiano, hermano, está llamado a no rendirse. Nosotros nos caracterizamos por perseverar, por ser constantes, por ser luchadores, pero jamás bajamos nuestras persianas, jamás nos quitamos los guantes, jamás nos rendimos, así el miedo quiera tocar nuestra mente, nuestro corazón. También se dice que es la capacidad que tiene una persona luego de haber tomado una decisión, en este caso la decisión de amar a Cristo, de creerle a Cristo y por fe lo seguimos, es mantenerse firme, inconstante en alcanzar la meta sin renunciar en el camino. Así debe sortear y enfrentar los obstáculos más grandes, más difíciles y más inesperados. Así que perseverar requiere de esfuerzo, requiere de aceptación y de confianza. Con agotamiento o cansancio, seguimos las huellas de nuestro Señor Jesucristo. También podemos encontrar que la palabra perseverancia significa persistir, continuar, proseguir, mantener la fe en Cristo, y es el compromiso que nos une a Él día a día. Así es. Así que uno necesita firmeza cuando empieza algo. Como te dije al principio, uno a veces dice voy a hacer algo, voy a hacer una dieta, pero la empiezo el lunes. Y ya el miércoles ya no hay. Y después vienen con un postre, la empiezo el otro lunes. La naturaleza humana no somos muy perseverantes, pero como hijos de Dios deberíamos de hacerlo. Por la razón de que hay que dejar las cosas a un lado para lograr tu meta. Como tú has logrado tu meta con tus cosas que has hecho, ¿verdad? Yo soy testigo de eso, pero esto requiere de fuerza de voluntad, es de dominio propio, es vencer obstáculos, todos los miedos, temores. Hay que tener determinación
y paciencia. Así Yo viendo a mi hijo, hablaba con él antier y estaba desintoxicándose con unos jugos ahí que se tomaba y pobrecito, yo lo llamo y le digo, hijo, vieras que estoy haciendo unas costillas y estoy haciendo un arroz con gandules y mami, mira lo que yo estoy tomando, un licuado nada más, please. Tiene que ser firme porque yo le estoy tentando sin querer, fue sin querer, a algo que él decía, uy, qué rico, pero no, tenía que ser firme y tomarse su batida y cada vez que yo le hablaba se metía un trago como para decir, para que no me dé hambre. Así que la perseverancia físicamente demanda, ¿verdad?, que la persona se proponga, que sea resistente. Pero en el Señor una persona tiene que tener las mismas cualidades, ¿verdad?, que decías, de determinación y sobre todo creerle a Dios. Porque cuando tú le crees a Dios y lo que Él nos prometió, entonces yo digo, me voy a mantener en este camino porque no hay otro camino. Así es. Yo sé lo que Él dijo, yo sé lo que Él prometió, yo sé las promesas que tiene para mí y quiero desarrollar un carácter fuerte. A veces vienen las pruebas, vienen las tentaciones y hay que vencerlas porque cuando tú las vences vas a desarrollar lo que el fruto del Espíritu da, que es la paciencia. Hay que saber esperar el tiempo. Y a mí se me hace muy fácil el ayuno por eso, porque yo digo, ay, el ayuno solo unas horas, un día, pero póngase a pensar si no tuviera que comer por meses. Ay, ahorita yo voy a comer, estoy esperando, y eso me mantiene firme. Si yo me pongo a pensar que no voy a comer nunca, me desmayo. Bueno. Pero entonces hay que pensar positivamente para perseverar en las cosas de Dios. Hay una promesa, hay una corona para aquellos que se mantienen fieles al Señor. La persona se tiene que mantener haciendo lo bueno, obedeciendo, como tú decías, a su palabra, enfocándote solamente en el Señor y no en las circunstancias. ¿Por qué? Porque hay que confiar también en sus promesas. Si Él lo dijo, así va a ser. Pablo explica que para perseverar tenemos que depender de las fuerzas del Señor. No puedo en mis fuerzas, pero yo puedo con la ayuda de Dios. Y no importa la prueba que venga, ahí lo dice en 2 Timoteo 4:17, él dijo, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí se cumpliera la predicación y para que yo pudiera llevárselo a los gentiles. Y fui librado, dice, el de la boca del león, y el Señor me librará de toda amarradura o cualquier cosa. Eso fue porque si nos ponemos a hablar de Pablo fue encarcelado, fue apedreado, fue maltratado, pero él perseveró predicando el evangelio. Sí, es que es un gran ejemplo de perseverancia porque no hubo tormenta, no hubo cárcel que lo detuviera. Él allí hablaba de gozo, fue apedrado, tenía un aguijón, fue probado, fue rechazado, querían hacerle dudar de su identidad. Y le obligaban a que se callara la boca, pero él reconoció la presencia de Dios en él y la fortaleza que él había y no se cuestionó. Él siguió, él no se sentó en la cárcel a llorar, él no cerró su boca, todo lo contrario, desde la cárcel escribió estas epístolas, esta carta que imagínense, hermana Rocío, si hoy día no tuviéramos estas cartas, no conoceríamos de la salvación, de la santidad, toda esta serie de doctrinas que Pablo nos habla a través de esas cartas. Imagínense si él no hubiese perseverado, entonces no hubiese cumplido en primer lugar el ministerio que Cristo le entregó. Y de hecho la iglesia primitiva perseveró, ellos vencieron. Claro, te voy a decir algo, algunos vieron a Jesús resucitado, así es. Lo vieron visualmente, pero algunos no, solo les contaron. Sin embargo, ellos perseveraban en lo que habían creído y eran tirados a los leones, hermana Romina, eran quemados vivos, pero ellos, hace poco yo vi en Facebook una gente en África que los estaban quemando y les decía que maldijeran a Jesús. Sí, muchísimas personas y están se hoy dejaban día quemar en vivo. Y había un señor que se quedaba quietecito, pero la doña brincaba y corría.
y decía al hombre, entre más tú corras es peor, mejor quédate quieto, porque ¿sabe la esperanza y la perseverancia que él decía? Es que nos vamos a ir a la eternidad con Jesús. Sí. Entonces imagínense si esas personas, o aún el mismo Pablo, se hubiese rendido, ¿qué sería de ellos? ¿Qué sería de ellos o qué serían de nosotros? Ellos se mantuvieron hasta el final, hasta ese momento de muerte, porque confiaron en Jesucristo. Así es. A ellos no les importaba morir por Cristo, porque ellos estaban claros. Por eso tenían la esperanza bien frustrada. Estaban claros, habían tomado la decisión, y al tomar la decisión es donde no hay vuelta atrás. Es donde sí hay guerra, donde hay batallas, donde hay cárcel, donde hay amenaza de muerte, donde tu ministerio no crece, donde tu familia te da la espalda, donde pierdes el trabajo, donde aparece una enfermedad. Pero si estamos decididos a amar a Cristo, eso no nos va a detener. Todo lo contrario, vamos a hacer lo que nos enseña Pablo. No era con sus fuerzas, era con la fuerza de Cristo que él continuó, que él siguió, porque él amaba a Cristo. Es como él decía, yo pudiera ya querer irme con Cristo, pero sé que todavía debo estar aquí porque tiene la misión de seguir predicando el evangelio a los gentiles. Sí. Entonces, él lo tenía claro, y eso es lo que queremos resaltar el día de hoy, que la perseverancia tiene un ápice muy importante de la constancia, y esa constancia se logra con esos momentos fuertes que Dios permite en la vida, porque allí es donde va a estar el tallado de la fe, de la confianza, de la obediencia, llevando esta perseverancia día a día, porque si no, ¿con qué luchamos? ¿Con qué seguimos? ¿Con qué vamos a entregar cuentas a Dios el día que el Señor nos ponga frente a Él y nos diga, mira, yo te mandé esto y tú no lo hiciste, tú te caíste, no te levantaste, te mandé al pastor, te mandé a una hermana para que te levantara y tú te rendiste? No puede ser. No, y cuando vemos la historia de la iglesia de hoy, de estos tiempos, del siglo XX, ¿estamos 20 o 21? ¿Siglo XXI? Siglo XXI, ya me vas a perder. Sí, cuando estamos en estos tiempos, podemos decir que cuando vino la pandemia, muchos que decían ser cristianos no perseveraron, se fueron de la iglesia, se fueron al mundo, y lamentablemente ahí como que hubo un filtro. Se quedaron solo los que estaban creyendo a Dios, perseverando. No permitas que las pruebas te alejen de Dios, más bien acércate más a Él, que Él es tu ayuda. No permitas que las tentaciones te alejen de Dios, porque vas a perder la bendición en tu futuro, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Es que precisamente es eso, que el Señor permite esas pruebas a ver qué vamos a hacer. ¿Lo vamos a seguir o vamos a volver atrás? Recordemos que el Señor no nos obliga a amarlo, no nos obliga a seguirlo. Él nos bendice con su bella palabra, promesas de amor, de fidelidad hasta siempre, porque Él no es hombre para mentir, pero nosotros decidimos. Y Él no nos convence diciéndonos que nos va a regalar una vida de flores, de colores, de salud, de abundancia. Todo lo contrario. Él dice que vamos a pasar duras pruebas, momentos difíciles, pero que Él va a estar con nosotros. Así es. Así que bueno, para hacer más hincapié en el tema de hoy, en la perseverancia, tenemos unas características, ¿verdad?, en las cuales nos queremos enfocar, pues para ponerla en práctica, para ser constante en esta perseverancia de la cual el Señor nos está hablando hoy. Y una de las primeras es la firmeza, estar firmes en la fe. Aunque estemos bajo presión, nada ni nadie nos puede mover. Esa esperanza se debe permanecer firme en Jesús y en su palabra, en lo que Él nos prometió. Debemos resistir en la adversidad, ser resistentes. Hermanos, recordemos que en el libro de Efesios el Señor nos habla de la armadura de Dios. Y esa armadura la debemos usar todos los días, día y noche. ¿Para qué? Para resistir a la tentación. Allí debemos poner hincapié en la perseverancia, porque nosotros no podemos salir desarmados. Nosotros como cristianos debemos usar la armadura para decirle un no rotundo a la tentación. Es como el militar. Cuando se escucha de guerra, ese militar se prepara, es entrenado, se levanta temprano a prepararse. Pues usted y yo nos tenemos que levantar temprano a buscar en oración la protección del Señor y revistiéndonos de esa armadura.
Como punto 3 tenemos se enfoca en Dios, sometiendo la voluntad para vencer las tentaciones que quiere desviarlo del camino. Nuestro enfoque siempre está en el rostro de Cristo, está en su palabra. En Hebreos 12, versículo 1, dice así. Dice que corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Lo hacemos manteniendo la mirada puesta en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Esto es la versión NTV. También nos habla de confianza en que Dios es soberano y sabe que Él es el autor de nuestro carácter. Por lo tanto, hay que perseverar, porque sabe que Él dará la victoria y un día nos va a recompensar. Así que Dios, como lo decíamos anteriormente, Él es soberano, Él actúa y obra como quiere. Así no entendamos, nosotros no debemos bajar nuestras manos. Sí. Nosotros debemos continuar en oración, manteniéndonos firmes y hacer lo que agrada a Dios. Nosotros, todas nuestras conductas, mentes y pensamientos van alineados a la voluntad y al agrado de Dios en cualquier circunstancia. Su fundamento es la promesa de salvación, como nos dice Mateo 24:13. Jesús afirmó que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así que esa promesa de salvación es la que no debemos olvidar. Es que primero amar a Cristo y segundo, bueno, saber que si lo amamos vamos a estar con Él eternamente. Y la Biblia habla de dos clases de personas. Hay personas que son constantes, estables, y otras que son inconstantes, que son esas que hablábamos de que empiezan algo, no lo terminan, cogen un curso, cogen una carrera para estudiarla y después no, ya no la quiero, ya no me gusta, mejor voy a hacer esto. Yo pienso que uno le debe de pedir a Dios sabiduría para hacer las cosas. Señor, ¿qué me aconsejas? ¿Qué yo hago? Porque puedo fracasar. Tú sabes, conozco jóvenes que han tomado una carrera y después se desvían porque eso no era lo mío. Sí, por eso el Señor nos enseña a poner todos en manos de Él, no dejarnos guiar por nuestras emociones o nuestro parecer. Todo, a veces uno cree que hasta las cosas sencillas, hermano Rocío, todo, si necesitamos hasta un amigo, Señor, envíame un amigo, una amiga que me acompañe en los estudios, que sea de ¿verdad? De buen corazón. Si necesitamos un abogado, Señor, envíame un abogado, ¿verdad? Que tú puedas usar. Todos esos detalles a uno como que se le escapan en la vida diaria. Y es lo que el Señor nos está enseñando para no estar así, ¿no? Para adelante, para atrás. Por eso dice que lo que te decía, que hay unas personas que son estables, pero otras que son como las olas del mar. Van y vienen y son llevadas, dice la Biblia, como cualquier viento. Pablo escribió sobre la importancia de la unidad, ¿verdad? También habló de que él por eso envió a unos ministros, hizo diferentes ministerios, a otros son maestros, otros son evangelistas. Todo esto lo hizo Dios para perfeccionarnos, para edificarnos y para que ya no seamos como niños, dice, fluctuantes, llevados por cualquier doctrina. ¿Qué le quiero decir con esto? Usted no va a ser firme, usted no va a ser constante si anda de iglesia en iglesia. Usted quiere quedarse en un lado y usted solito, porque nadie le va a decir que lo haga, escudriñe la Biblia. Si lo que está hablando aquella persona no está en la palabra, no es de Dios. Pero si aquella persona que dijo algo está en la palabra, es de Dios. O sea, Dios me está diciendo a mí y a ti también que mi deber es, mi responsabilidad es para mi beneficio que yo me edifique a través del estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque hay muchas religiones, hermana Romina, hay muchas doctrinas falsas. ¿Y cómo yo puedo perseverar en la verdad? Conociéndola, no hay confusión. Uno no puede quedarse, ser conformista. Uno no puede quedarse con lo que te está diciendo la persona. Es más, ustedes no pueden quedarse con este programa solamente. Ustedes tienen que ir a la palabra de Dios para decir, yo acabo de escuchar esto, pues que el Señor me siga hablando y me siga alimentando, y con la unción del Espíritu Santo que los va a guiar, este conocimiento se va a ampliar. Entonces, hermana Rocío, no quiere decir que un buen cristiano, con el propósito de amar a Dios, no puede ser inconstante. No. Y para terminar, ¿verdad? Con lo que estaba diciendo Pablo, déjame terminar el verso 15, porque no lo leí.
dice que para que ya no seamos fluctuantes ni llevados por cualquier viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo y en aquel que es la cabeza, Cristo. Así que cualquiera, dice Juan, mira lo que dice Juan, qué atrevido, qué fuerte, que se destravía, que no persevera en la doctrina, esa persona no tenía a Dios. Bueno, yo no diría que lo dice Juan. Dios se lo inspiró a Juan y esa es la verdad que debemos vivir, debemos creer porque es una inspiración. Pero es fuerte de Dios decir eso porque hay gente que dice, yo estoy en iglesia, yo tengo a Dios. Pero si esa persona está hoy en las causas de Dios y mañana está allá en el mundo, aquí lo está diciendo Dios a través de Juan, ahora lo digo bien. No tiene a Dios, pero el que persevera en la doctrina, este sí tiene al Padre, este sí tiene al Hijo. Y mira lo que nos dice a nosotros. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, ni siquiera lo recibas, ni le digas bienvenido. ¡Wow! A mí me llegaron unos bienvenidos un día de estos en la puerta. Y me dijeron, nosotros venimos a tocar la puerta, parecían blanquitos, con corbata, tú sabes de quiénes estoy hablando. Llegaron y me dijeron, mire, nosotros somos misioneros de Jesucristo. Y yo le dije, yo también, pero yo soy misionero de la verdad. Y la verdad, la Biblia lo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y nadie va a ir al Padre si no es por mí. Al Padre no se va por obras, ni por tocar puertas, ni por sacrificio. Se va a través de Jesucristo. Cuando yo le dije eso, ni me dijo nada, se fue. Se fue. ¿Por qué? Porque muchos están confundidos, no saben cuál es la verdad. Así que hay que lograrlo, pero para esto, si yo no estoy conectado con el Señor todos los días, no se vista que no va para ningún lado. Eso es lo más importante. Hay que estar conectado en su presencia desde la mañana, hablando con Él. Usted no necesita estar de rodillas, puede ir manejando y diciendo, Señor, te presento este día, te doy gracias por este día, guíame en este día. Él es tu amigo, Él está ahí, a tu lado como poderoso gigante. Lo necesitamos para nuestro diario caminar. Por lo tanto, usted hable con Él, conéctese con Él y cuando tiene tiempito, porque ahora está en el teléfono, podemos tener la Biblia, oírla o leerla. Así es, no hay excusa. Busque su presencia para poderse mantener en la perseverancia. Romina, hay ejemplos de personas que perseveraron, digámoslo rápido porque el tiempo se nos fue. Sí, tenemos varios ejemplos como Moisés, quien guió a Israel en el desierto, David, que confió en Dios en medio de sus batallas y perseveró. Esther salvó a su pueblo. Daniel se mantuvo fiel a pesar de la persecución. José, a pesar de ser vendido y de las circunstancias negativas, y encarcelado también, él perseveró. Tenemos a un Caleb, a un Josué, a Noé, a Ruth, todos siempre se mantuvieron siempre firmes en su fe a pesar de las pruebas y del tiempo que tuvieron que esperar. Y Pablo, pues como ya hablamos anteriormente, quien proclamó el Evangelio con determinación, a pesar de lo que vivió, nunca se rindió y nunca se rindieron. Yo pienso que parte de este logro que ellos pudieron tener y que hoy podemos estar hablando, si así se le pudiera decir, es que ellos no lucharon contra el desánimo, porque circunstancias fuertes vivieron, atropellos vivieron, maldades recibieron, pero ellos no se desanimaron, ellos se mantuvieron firmes, hermanos, ellos se mantuvieron en esa comunión con el Señor. El Señor nos dice en su palabra, orad sin cesar, y sin cesar es en todo tiempo, en todo momento. Luego de esa intimidad, de ese tiempo en tu lugar secreto de oración con el Señor, tú te vas a trabajar, te vas a hacer cualquier actividad diaria y tu mente debe estar conectada al Señor, aunque parezca una exageración para muchos lo que estamos diciendo. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque nuestro caminar es tomado de la mano con Dios. Si nosotros dejamos a nuestros amores en los hogares, en el trabajo, donde estén, nosotros le pedimos a Dios protección. Le pedimos que nos proteja, le pedimos que nos guíe, que nos abra puertas. Esa es la comunión diaria con el Señor. Ese es orar sin cesar. No es que salgamos de nuestros hogares
y no le pidamos a Dios protección. Que lleguemos a un sitio donde vamos a hacer una solicitud, donde un médico nos va a ver y no le pidamos a Dios que llegue primero y que se sirva de esas personas para que nos ayuden, ¿verdad? A que Dios nos muestre su voluntad. Eso es orar sin cesar. Exacto. Orar sin cesar es decirle al Señor, tengo estos pensamientos de miedo, de angustia, no sé qué me está pasando, Señor, me estoy desahogando, estoy expresando, estoy orando sin cesar, porque al hacerlo el Señor ve que yo quiero entregar mi situación y es allí donde el Señor se manifiesta. Y en tu debilidad también dile cuando tengas pasando pruebas o tentaciones, dame la fuerza. Y eso fue uno de los ejemplos que el mismo Pablo nos dio. Él sabía que no eran sus fuerzas, él sabía que eran momentos fuertes, pero él entregaba todo al Señor porque él sabía la meta que estaba propuesta, que Dios le había propuesto a él y que él tenía que cumplirla y que lo hizo sin dudar. Y Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que persevera bajo la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios le prometió a los que le aman. Así que cuando Juan nos escribió este libro, este texto que empezamos, está hablando para aquellos que se quedaron después del rapto, aquellos que van a vivir en la tribulación, que van a ser muertos, decapitados. Ellos tienen que vencer esa persecución y por eso Él les anima a mantenerse fieles, perseverando, y Él está hablándole de que algunos van a morir, como algunos cristianos murieron, por no rechazar a Jesús, pero que se mantengan en la perseverancia, porque hay que creer a Dios, hay que creer a lo que Él promete, y que no nos cansemos de mantenernos firmes en este camino, que estamos esperando un día estar con Él por una eternidad. Bueno, Romina, concluyamos ahí. Ok, para concluir, es de valiente perseverar, es de valientes. Como seguidores de Cristo, el rendirnos no se asemeja a lo que Jesucristo es. Nuestro mayor ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesús. Él perseveró y se mantuvo fiel al Padre hasta el final. Y estamos llamados a no desistir. No nos damos por vencidos jamás. Y para finalizar, cuando estaba estudiando este tema, el Señor me llevó a la parábola de las 10 vírgenes. Recordemos, no lo voy a leer todo, pero muy pequeñito. 5 de ellas eran necias o insensatas, y 5 eran sabias. Las necias o las insensatas no prepararon las lámparas con el aceite. Las otras 5 sí estaban preparadas para cuando el novio viniera. Ahora yo te pregunto, para ilustrar un poco, ¿por qué ellas no tuvieron el aceite preparado? ¿Porque se desanimaron? ¿Porque no perseveraron? ¿Se cansaron? Porque se cansaron, porque no creyeron, porque no obedecieron. Identifícate tú en cuáles está en esta ilustración de las parábolas de las 10 vírgenes. 5 fueron insensatas, se quedaron dormidas y no tenían la luz encendida cuando sus esposos llegaron a buscarla. Y 5 sí estaban preparadas. Nosotras debemos ser de esas 5 que estaban preparadas, que mantuvieron la luz encendida, nunca la apagaron, fueron las que perseveraron, fueron las que no se conformaron, fueron las que oraron sin cesar, fueron las que las tormentas no la derrumbaron, sino se mantuvieron firmes. Para terminar, quiero leer el versículo 12, el 11. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera ni llamaron. Las insensatas le dijeron, Señor, Señor, ábrenos las puertas. Y él les respondió, créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alertas. Amén. Porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Amén. Así que bueno, ya se acabó el tiempo, Romina, y gracias por escucharnos. Yo lo que le puedo decir es que se mantenga firme en la buena doctrina, en la palabra de Dios, porque los tiempos están difíciles, ya casi nos vamos, la iglesia, Dios nos prometió que viene por nosotros y nos vamos a ir con Él por una eternidad. Y ojalá que usted pueda decir, como dijo Pablo, en sus últimos días, cuando estaba a punto de morir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás lo que me guarda es una corona de justicia, la cual el Señor juez me la va a dar en aquel día, y no solo a mí, sino a los que aman su venida. Esto es para todos.
Espero Amén. que Dios le haya hablado a través de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de bendición. Yo siempre le digo, ayúdeme a compartirlo. Puede mandarlo a través de las redes sociales. Ya le dijimos que estamos en la página de Facebook con la Radio Cristo La Piedra Angular y también en la página de Cuenta Conmigo. Pero también si tú necesitas oración o tienes una necesidad, escríbeme personalmente a mi WhatsApp al 1+609-233-8196. Nos puedes seguir a través de Roku TV, te dije a través de Fire TV y también a través de la web www.Radio Cristo La Piedra Angular. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les bendiga a todos. Esto fue el programa Cuenta Conmigo. Le esperamos el próximo miércoles a las 8 p.m. hora del este, Estados Unidos. Llámenos al 69-233-8196. O escríbanos a cuentaconmigo@yahoo.com. Le esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche, hora del este.